Hola niños, bienvenidos un domingo más a esta clase de escuela dominical. Antes de comenzar te quiero invitar que ahí en donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro y me acompañes a hacer esta oración. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, en la tierra y en tu lugar. Gracias, Señor, por un día más que tú nos prestas para aprender de tu palabra, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Pero, Señor, danos sabiduría para entenderlo y para aplicarlo a nuestra vida. Gracias, Señor, por cada uno de los niños que siguen esta transmisión, Señor, domingo tras domingo. Yo te pido que tú nos sigas ayudando y que muy pronto, Señor, tú nos permitas volver a vernos. En tus manos nos pongo. En el nombre de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños. Durante este mes hemos estado hablando sobre el libro de Hechos y el día de hoy continuaremos haciendo lo mismo. Pero en esta ocasión vamos a aprender acerca de un personaje llamado Saulo. Tal vez ustedes ya han escuchado antes de él por este nombre o por su otro nombre, el cual descubriremos a lo largo de esta lección. Así que vamos a comenzar. Saulo era un hombre joven fariseo. Esto quiere decir que era un líder religioso entre los judíos. Los fariseos habían creado reglas las cuales habían añadido a las reglas que Dios había dejado en la escritura. Saulo se había encargado de cumplir con todas estas reglas, pensando que esto agradaría a Dios. Pero en realidad él estaba imponiendo sus reglas a las reglas de Dios y esto no era correcto. Saulo estaba pero muy enojado con las personas que habían creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Los fariseos, incluido Saulo, no creían que Jesús era quien Dios había enviado a este mundo para salvarlos de sus pecados. Por lo tanto, Saulo creía que a Dios le agradaba que él detuviera a estas personas que seguían a Jesús para que no siguieran propagando lo que él no creía. Entonces iba casa por casa buscando a los cristianos, aquellos que habían creído en el Señor Jesús como su Salvador, para maltratarlos, llevándolos a la cárcel e inclusive encadenándolos. Saulo estaba yendo en contra de aquellos que creían en Jesús, pero además, sin darse cuenta, él también estaba yendo en contra de Dios. ¿Sabes algo? El pecado es ir por nuestro camino en lugar de ir por el camino de Dios. A veces podemos engañarnos a nosotros pensando que hacemos algo bueno así como Saulo, pero en realidad no lo es. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A veces podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que no somos tan malos porque nos comparamos con otros en lugar de compararnos con Dios, quien es perfecto. El pecado puede ser muy engañoso. Y algo terrible es que el castigo por el pecado es una eternidad separado totalmente de Dios, porque en la presencia de Dios no puede haber pecado. Es un engaño muy grande pensar que no somos tan malos, porque la Biblia claramente nos enseña que todos somos pecadores. Todos nacemos con el deseo de querer hacer las cosas a nuestra manera y no de la manera que a Dios le agrada. Saulo no se está dando cuenta que al perseguir a los seguidores de Jesús estaba yendo en contra de Dios. Muchos cristianos, al escuchar lo que Saulo estaba haciendo, comenzaron a huir a otras ciudades. Un día, Saulo estaba decidido en ir y capturar a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Damasco. Para ir a aquella ciudad y capturar a los cristianos, él necesitaba cartas para que los gobernantes de aquella ciudad le permitieran capturar a los cristianos y no tuvieran ningún problema. Cuando obtuvo las cartas, él emprendió el viaje a Damasco. Esta historia la puedes encontrar en Hechos capítulo 9. Si tienes una Biblia en tu casa, te animo a que puedas leer esta porción de la palabra de Dios para que te enteres de todos los detalles. Continuando con la historia, Saulo comenzó el viaje a Damasco. Cuando estaba por entrar a la ciudad, una luz lo rodeó totalmente y él cayó al suelo. Cuando cayó al suelo, escuchó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y entonces Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le contestó, soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, al escuchar esto, temeroso y tembloroso, preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor le contestó, levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que has de hacer. Las personas que iban con Saulo en este viaje se detuvieron atónitas, mas sin embargo no vieron absolutamente nada. Cuando Saulo se levantó y abrió los ojos, estaba ciego, no podía ver a las personas a su alrededor, no podía ver nada, así que quienes lo acompañaban lo ayudaron a entrar en la ciudad de la mano. Saulo pasó 3 días en Damasco sin ver, sin comer y sin beber absolutamente nada. En esta ciudad de Damasco había un discípulo, el cual se llamaba Ananías. Un día Dios habló a Ananías por medio de una visión. Dios le dijo a Ananías que fuera a la calle que se llamaba derecha, a la casa de alguien que se llamaba Judas. En esa casa iba a encontrar a Saulo de Tarso. Le dijo que fuera a aquel lugar porque este hombre, Saulo, había visto en visión a un hombre llamado Ananías, el cual ponía sus manos sobre sus ojos y le devolvía la vista. Entonces, Ananías, al escuchar el nombre de Saulo, reaccionó. Él ya había escuchado lo que Saulo había hecho con los cristianos y tenía miedo de ir a la casa donde estaba este hombre porque sabía que era un hombre que encarcelaba a los cristianos y que los maltrataba. Pero el Señor tenía planes muy grandes con Saulo, así que le dijo a Ananías lo siguiente que podemos encontrar en Hechos 9:15. Dice así, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor tenía un plan maravilloso con la vida de Saulo y le estaba diciendo a Ananías que fuera hasta donde él estaba para que pudiera recobrar la vista. Cuando Ananías llegó a aquel lugar, entró en la casa donde se encontraba Saulo y puso sus manos sobre sus ojos y le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, de los ojos de Saulo comenzaron a caer escamas y recobró la vista. Se levantó y fue a un lugar para que lo bautizaran. Comenzó a comer y a agarrar fuerzas y posterior a esto comenzó a predicar acerca de que Jesús era el Cristo, acerca de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora él ya creía en esto. Antes él no creía en estas palabras, pero ahora él lo creía y lo predicaba. El que Saulo creyera en Jesús es una prueba de que la Biblia es verdad y de que Jesús es verdad. Solamente alguien como Jesús podía tomar la vida de Saulo, quien perseguía a los cristianos, salvarlo y cambiarlo totalmente. Podemos ver más adelante en la Biblia que Saulo cambió su nombre a Pablo y fue uno de los misioneros de la iglesia primitiva más grande que hubo. Él predicó por muchos lugares, así como también escribió gran parte del Nuevo Testamento. En este día, déjame decirte que así como Dios pudo cambiar la vida de Saulo totalmente, Él también puede cambiar tu vida. Dios puede salvar a cualquier persona. Y me dirás, ¿salvar de qué? Pues del castigo y de la condenación que hay por el pecado que se encuentra en nuestro corazón. Todos nacemos con pecado y la única manera de quitar el pecado de nuestro corazón y de quitar el castigo que éste trae para nosotros es creer en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice ahí en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquel que invocare el nombre del Señor quiere decir todo aquel que cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que fue morir por cada uno de nosotros. Creer
que murió, pero que no está muerto, sino que al tercer día Él resucitó y el día de hoy está a la diestra del Padre, preparando un lugar para todos aquellos que han creído en este sacrificio. Si tú no has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, no dejes pasar ni un momento más. Dios puede cambiar tu vida totalmente, así como lo hizo con la vida de Saulo, que más adelante fue Pablo. Y si tú ya has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, pero conoces a alguien que crees que su vida no puede ser cambiada, déjame recordarte que Dios lo puede hacer. Háblale de Cristo, cuéntale acerca de lo que tú ya conoces. Si no está cerca de ti o no puedes comunicarte con Él, déjame decirte que puedes orar para que Dios pueda hacer un cambio en su vida. Que el Señor te bendiga y espero que esta clase haya sido de bendición para ti. Hasta luego.